Exactamente. La verdad es que no soy mucho de poner tanto nombre, pero una vez lo vi en Carlos Medrés, que lo pone en sus presentaciones y lo vi como reconocimiento para todos los que me ayudan a entender la lesión muscular. Por eso les encuentro a todos ellos. Y es que al final todos acabamos aprendiendo un poco de todos, pero yo sobre todo de ellos no lo sé. Esta es mi base de datos. Trabajo aquí en el club y eso que, mira, antes comentaba con unos compañeros nuestros en la comida, pues que, mira, del 2015 al 2022 hemos trabajado con más de 5.800 atletas. Estos 5 deportes profesionales, el fútbol, el futsal, el básquet, handball y hockey. 9 deportes amateurs, pues el rugby, el vóley, badminton, béisbol. ¿Béisbol? ¿Béisbol no? Sí, Barça, béisbol. Pues no recuerdo haber béisbol. No, vale. Pero hubo, ¿verdad? Hubo. 114 equipos y fijaros en el número de lesiones musculares, pues 2025, no está nada mal, no está nada mal. Extra hizo este fantástico artículo, ¿no? Donde recogió todos estos datos de 51 equipos de fútbol varones y llegó a la conclusión de que el problema lo teníamos en estas lesiones musculares que nos comportaba pérdida de tiempo de partido y de entreno. Y quiso hacer una clasificación de ver qué grupos musculares eran los más lesionados. Y como sabemos, aquí hubo un error, ¿no? A la hora de coger estos datos, porque según ellos el cuádriceps es el tercero más frecuente, el recto femoral concretamente es el que produce estas lesiones con pérdida de tiempo. Pero lo que ocurrió aquí, pues que fue pues lo que decíamos ayer, que el groin pain lo incluyeron, ¿no? Y entonces habían estructuras que producen un groin pain y que no necesariamente son los aductores, y esto hizo que este número se potenciara mucho. Ahora vemos, claro, o incluso en ocasiones en algún artículo pone que el recto femoral en las mujeres es el número 1 en lesiones musculares, ¿no? Lo que sí que indicó, y es interesante, es que las lesiones severas, las del recto femoral, eran las que provocaban mayor pérdida de tiempo de entreno y de partido. El problema ha venido aquí, este artículo de este año, que Extran dice, ostras, pensábamos que sabíamos bastante de la lesión muscular, pero no lo estamos haciendo del todo bien. Porque, por un lado, de 2001-2002 a 2021-22, pues hemos diagnosticado el doble de lesiones de isquios. Ha aumentado. Además, ha pasado de 10 a un 20% el incremento en unos días de pérdida de tiempo. Y luego, detalle, el 18% de las lesiones de isquios diagnosticadas son lesiones. Y entonces indican como varias posibilidades. Una es la intensidad de los partidos. Estamos hablando todo el rato de fútbol, ¿eh? Ahora, la intensidad de los partidos. Viajan mucho nuestros jugadores, tienen poco tiempo de entrenar, de poder hacer un trabajo preventivo. Ellos insisten en echar el Nordic Hamstring. Es un tipo de ejercicio que parece que va muy bien para prevenir en un principio el isquio, no ayudar a que haya una buena simetría de fuerzas. Y no lo estamos pudiendo, no lo estamos haciendo porque no tenemos tiempo. Y luego indica una cosa que atañe a la resonancia magnética. Claro, en el 2011 se utilizaban resonancias de bajo campo, no, de alto campo, pero de gradientes menos optimizados, y la imagen no era tan buena, de tal manera que se dedicaban a decir que había lesiones funcionales, lesiones estructurales, y que las lesiones funcionales eran cuando veían un poquillo de edema, pues eso era una lesión funcional y tenía buen pronóstico. Y cuando era lesión estructural era porque claramente veían que había una rotura de la arquitectura. ¿Qué pasa? Que ahora, somos muy detallistas y entonces ahora a una lesión mioconeurótica, claro, ya es tejido cognitivo lesionado y alargamos el tiempo que tienen que recuperar teóricamente, biológicamente esa lesión, ¿no? Entonces, bueno, parece como que la esperanza es, ahora que estamos en un momento muy óptimo, que estamos ya diagnosticando bastante detalladamente las lesiones y que nos hemos dado cuenta de esto, pues si a lo mejor disminuimos la intensidad,
o protegemos un poco más al deportista, pues a lo mejor de aquí a 10 años vemos que han bajado los inscripciones. Aquí tenemos la progresión histórica. El año pasado fui a Zaragoza a hacer una charla y me encontré con un médico muy mayor, mucha experiencia. O sea, realmente es un señor que me sorprendió mucho, porque claro, yo todavía no había hecho mi charla, debo decir esto, y dijo, yo no sé para qué ahora invitamos a los radiólogos ya que no saben de resonancia magnética. Dice, sí, a ver, si es que yo tengo claro, a ver, un tirón es una rotura de músculo y un calambre es una elongación, no se ha roto el músculo. Ostras, la verdad es que me quedé bastante sorprendida y en ese momento tenía a Celara al lado al médico del Atlético de Madrid y al de la selección y él me dice, bueno, es que antes se veía así. Y aquí está, ¿no? En este artículo, en los años 1900 realmente nos basábamos en la clínica, mecanismo de lesión y ¿dónde está? Si estamos para arriba debe ser el tendón, si está en el centro, pues esto es fibra muscular, buen rollo, ¿no? Claro, en los 80 se metió la ecografía y el doctor Valius, ¿no? Es como que, ostras, ahora veo que el tendón sigue un trayecto. No, es que aquí también hay tendón, ¿no? Aquí se ve algo diferente, somos un poco más objetivos, pero luego llegó la resonancia magnética y nos pusimos unas gafas graduadas, ¿no? Aquí tenemos un poco nada, esto es a lo mejor un 10% de las publicaciones que han ido saliendo, pero fijaros cómo al principio era intentar hacer una clasificación clínica de la lesión muscular, del 85 a 2000 intentar ecografía y llega al 2000 y todo estamos intentando meter la resonancia magnética a punta pala. Y bueno, apareció este artículo en el 2017 y yo hacía como 2 años que había aterrizado al Barça. Y Reurin, Benetton, dijeron, a ver, fue una crítica bastante dirigida a cómo utilizamos la reso en el Barça. Y bueno, yo soy la primera que sé que estamos en una utopía, en un mundo que es muy diferente. Esto de tener tan fácil la resonancia magnética, pues hace que hagamos resos pues, en ocasiones para casi todo. Pero, ostras, es muy, muy agresivo lo que dicen ellos, que realmente la resonancia magnética no sirve de nada. Y os quiero enseñar un caso, ¿no? Un futbolista de 17 años que en una carrera nota un pinchazo en región de los isquios y que su médico, siempre lo digo, y no participéis tú aquí, Carlas, pero considero que realmente los médicos del club hacen ecografías muy buenas. Eso sí, se nota mucho cuando entra alguien nuevo que está empezando. Claro, tengo la suerte o la desgracia de que un poco hacemos la correlación, entonces me llaman y me dicen, Sandra, yo creo que no tiene nada, y luego me encuentro una rotura brutal, y debo decir que con el tiempo acertáis a lo bestia, hay una correlación máxima. Claro, cuando me decís eco en el vestuario, alteración de la coestructura, región mioponeurótica proximal de la cabeza larga del bíceps. Vale, pues hombre, parece, hay tejido conectivo lesionado, ¿no? Pero tenemos que dar más datos, entonces vamos a ver realmente cómo es esa lesión. Vemos que esa lesión afecta realmente al free tendon. Ahora luego os enseñaré qué quiere decir esto, ¿eh? Y que luego se extiende para lo que es la unión miotendinosa. Pero no es una simple lesión mioponeurótica, está afectando lo que es el mástil, ¿no? La parte de arriba del músculo. Claro, entonces nosotros con la reso cambiamos, no es una mioponeurótica, es una lesión free tendon central y es que es parcial, evidentemente no es una rotura completa, seccionalaria a veces lo mido de aproximadamente un 20%, claro, si fuera de 100% sería una rotura completa, ¿vale? Y no hay una significativa pérdida de tensión. Claro, vosotros, o sea, por ecografía me vais a poder informar perfectamente qué músculo está lesionado, qué unión miotendinosa está afectada, si la proximal en la distal, pero muchas veces la resonancia magnética nos va a permitir completar el estudio y decir realmente qué tipo de lesión es, si es tendinosa, si es miotendinosa, mioponeurótica, miofascial, y luego podremos valorar hallazgos asociados a cross-seccional área afectada y la pérdida de tensión, que es un dato importante de la pérdida de tensión. ¿Por
Por tanto, ¿qué pedimos a la imagen en general? Necesitamos 4 cosas. Primero, caracterizar la lesión, saber ante qué problema estamos. Predecir el return to play, cosa que antes pues esto no se aceptaba, ¿no? Que la imagen pudiera dar mucha información sobre ello y ahora realmente es una de las partes del checklist. No digo y en ningún momento me vais a oír decir que la base es la resonancia, la imagen, o sea, es todo, evidentemente, el jugador, la temporada, dónde juega, qué deporte hace, pero es un checklist y dentro del checklist está la imagen, el seguimiento, ya sea por eco o por resonancia, la detección de complicaciones. Entonces, vamos a caracterizar la lesión. ¿Cómo la caracterizamos? La podemos utilizar ecografía, resonancia magnética. Y este artículo, que es viejo, es del 2013, pero considero que realmente, bueno, pues valora la ecografía y la resonancia. La ecografía principalmente fácil de utilizar, lo podéis utilizar a pie de campo. Podéis hacer dinámicas que en ocasiones, según qué lesión muscular, por ejemplo, un deglobing que se ha quedado bajo y que se ve un área de desestructuración, pero no sabe seguro si es rotura o no. Yo muchas veces le digo al médico responsable, oye, hazle dinámico que contraiga para ver realmente si esto se retrae o no. Porque hay veces que simplemente haría blurring, que digo yo, o borramiento de las fibras y no es realmente una rotura. Más cosas. Claro, la resonancia lo que sí que tiene es la reproducibilidad. Cuando yo hago el control de la cicatriz es fantástico. Siempre intento que sean planos estrictos, no licuar, para poder tener los mismos cortes y poder comparar. Eso por resonancia magnética es muy fácil, por ecografía es más difícil. Bueno, en general, tienen sus pros y sus contras. La BESO en un principio no tiene ningún papel en un tenis leg. ¿Vale? La resonancia en el tenis leg es únicamente un tenis leg que no tira bien, entonces vamos a ver que no haya un sóleo asociado. A las lesiones que son superficiales tenéis la fuerza vosotros, pero en los isquios o en un complejo tendinoso proximal del recto femoral, la resonancia magnética va a ser siempre necesaria a la hora de caracterizar. Yo hago este protocolo. Al final lo he cambiado, o sea, mi maestro ha sido el doctor Alomar, que es el jefe de la Creu Blanca, y de hecho hace tiempo que no voy a verle porque al principio le machacaba yendo a lo mejor una vez al mes con varios estudios para que me ayudara a entender lo que estaba viendo, que al final es entender un poco la arquitectura, la biomecánica que ves por la imagen. Pero yo lo que hago es estas 2 secuencias en eje largo para ver la pérdida de tensión principalmente y cómo de larga, cómo decaído está toda esta arquitectura del vientre que está lesionado. Y luego hago estos 3 axiales. El de PFAT es el chivato, ¿vale? Siempre lo digo. La saturación grasa, las secuencias líquidos sensibles son aquellas que el médico del deporte, cuando le llega al paciente y tiene que poner el CD y tiene que decir lo que tiene, a la vez que tiene que leer el report y tiene que mirar la imagen, porque claro, si no miras la imagen delante del paciente queda mal, que solamente mires la imagen, el informe, o sea, tenéis que mirarlo todo. Pues ser listos, poneros primero de todo, como la secuencia de PFAT o el STIR, que son las secuencias líquidos sensibles y que enseguida la patología os va a brillar, porque la patología es rica en protones de hidrógeno, que es hiperseria, ¿vale? Por tanto, hago siempre un DP-FAT-SAT para ver realmente lo que está roto. El T1 en el estudio diagnóstico tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque nos permite ver variantes anatómicas, que es muy importante, y ver si hay cicatrices. ¿Vale? Que eso en el DP-FAT-SAT también lo podemos ver, pero en ocasiones nos encontramos con artefactos, con las cicatrices, que nos va bien tener el T1 para ver si realmente es una cicatriz o no. Y por último, ahora he incorporado el radiante eco. El doctor Ara Caselsan es un radiólogo muy importante, es el dueño de Olimpia de Madrid, el dueño, perdón, no, es el jefe de radiología de la Olimpia de Madrid, dueño no. Él hace tiempo que me decía, haz gradientes, porque los gradientes van muy bien para ver el tema de la sangre. Y yo era como un poco reacia, porque como decía Alexei, los gradientes no acaban de gustar, porque al final son manchas, acabas viendo manchas y tal. Pero ahora realmente se han conseguido optimizar muy bien los gradientes y estamos consiguiendo secuencias de muy alta resolución espacial. Y lo que nos permite realmente es ver si hay sangre.
sangre un poquito más degradada y entonces enseguida podemos ver si hay lesión aguda, pues hasta dónde llega la sangre, ¿vale? Realmente para eso nos sirve. Lo que os decía de las cicatrices. Existe un artefacto que nos engaña mucho, que es el chemical shift. El chemical shift es cuando en un mismo píxel, ¿vale? Unidad de la imagen, coinciden protones de parte blanda, en este caso músculo, con protones de grasa, la periferia de los músculos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En los FFAT, claro, los músculos tienen esta morfología convexa, donde es fácil que por esta convexidad coincidan estos dos tejidos. Y entonces es muy típico que veáis esta línea de hiperseñal. Esta línea de hiperseñal en un principio podría parecer que hay una lesión. De hecho, en ocasiones yo con compañeros míos me llaman y me dicen, hay lesión. Pues digo, nada, la negativa. ¿Dónde estás viendo la lesión? Entonces me dicen, mira, aquí hay edema. No, esto es el artefacto, ¿de acuerdo? Y esto es normal, esto es propio de las secuencias de FFAT. ¿Qué pasa? Que en las cicatrices donde hay grasa depositada, muchas veces, claro, se está juntando lo mismo. Señal de grasa con señal de fibrosis de la cicatriz. Y la máquina de SOC dice, ostras, aquí está pasando algo, voy a emitir señal como si fuera un artefacto, una cosa rara. Claro, ¿qué pasa? Que al emitir esta señal nosotros podemos pensar que estas cicatrices tienen edema. Es que a lo mejor se está reagudizando esta cicatriz. Es raro, ¿vale? Sí que las cicatrices se pueden romper, pero que haya edema porque se reagudiza. Entonces, id a mirar el T1. Y en el T1 se ve que alrededor de esta cicatriz hay grasa y que realmente es un artefacto y no hay edema. ¿Vale? Signos básicos de la lesión muscular, donde los que vamos a ver siempre. La rotura tendinosa. Vale, perfectamente. Mástil que se origina en el hueso, ¿vale? El tejido conectivo en su proporción más grande, pues ahí le llamamos rotura tendinosa. Halo peritendinoso. El halo peritendinoso pocas veces lo vemos. El halo peritendinoso es la típica elongación que no les provoca ni limitación funcional ni nada, sino que han notado algo raro, le hacemos la resonancia, es negativa, y sí que es verdad que se ve como una hiperseñal, ¿vale? Peritendinosa. No lo etiquetamos de lesión, al no ser que dentro del tendón haya un poco de hiperseñal, quiere decir que dentro del tendón se está haciendo chup de una lesión, se está rompiendo la matriz interfascicular de alguna manera y está sangrando, y entonces ahí sí que le llamamos lesión. Pero si solamente vemos halo, es simplemente una elongación. Rotura de la unión miotendinosa. La localizamos en este punto, que es donde se anclan las fibras musculares, y la rotura intramuscular, en un principio, o miofibrilar, que le llamamos ahora, es la que se ubica aquí, que no hay en un principio relación con tejido conectivo visible por resonancia magnética. El edema intersticial, que no lo veremos otra vez por otro esquema, es este típico edema en pluma, que decimos. El edema intermuscular es el que está por fuera del vientre muscular. La pérdida de tensión es cuando se produce esta rotura de la unión miotendinosa o el propio tendón. ¿Qué hace el tejido conectivo? Atención, sano, esto oiga todo el mundo. Porque es muy frecuente que en atletas que tienen lesiones antiguas, que tienen cicatrices tendinosas importantes, tienen una nueva lesión y, no, pero no hay pérdida de tensión. Esto está fantástico. No hay pérdida de tensión porque ese tejido está grueso, está ahí duro, y entonces, aunque se haya roto, no tiene la elasticidad de un tejido conectivo laxo y no va a haber el waving sign, que se llama, o la ondulación. Por tanto, la pérdida de tensión la veremos normalmente en aquellas lesiones que se han producido sobre un tejido conectivo sano. Pérdida del ángulo de tenación, que es cuando las fibras musculares que están ancladas se han roto y entonces se doblan, ¿vale? Y, evidentemente, el hematoma. Aquí tenemos un ejemplo de estos diferentes signos que vamos diciendo. La rotura tendinosa, ¿vale? Decimos rotura cuando realmente vemos que en la periferia del tendón aparece la solución de continuidad.
A veces vemos intratendinosas, que es lo que hemos dicho. Fijaros, aquí tenemos un poco de arco de hiperseñal y dentro, fijaros que hay un poco de señal. Esto es un semimembranoso hipointenso sano y esto es un tendón central con una alteración de señal y un poco de arco, ¿vale? No hay rotura porque no hay hasta la periferia, pero dentro parece como que está sangrando este tendón. Aquí tenemos lo que os decía, la pérdida de tensión y fijaros en las fibras musculares, como están onduladas y han perdido su ángulo de erección. Salió este artículo este año, ¿no? Sí, en 2023, donde comentaban que en los deportistas jovencitos que en la resonancia diagnóstica nos encontramos una pérdida de tensión significativa, si no se les operaba, teóricamente la recuperación funcional de este isquio no era del todo correcta, ¿no? Y ponían claramente en valor este signo radiológico que siempre lo ponemos como un carácter descriptivo de pérdida de tensión tal, realmente aquí veían que si había una pérdida de tensión, dan medidas, pero realmente a mí no me acaba de gustar, porque si 2 centímetros, que si 3 centímetros, pero decían que si era claramente visible por resonancia magnética, se consideraba pérdida de tensión moderada y era un criterio para considerar cirugía en deportistas profesionales. El edema. ¿Vale? Hemos visto una rotura tendinosa, hemos visto elongación, hemos visto esta pérdida de tensión, esta pérdida de angulación. Todo esto es del tejido conectivo, pero aparece edema, sangramos. Y el edema es el chivato, ¿no? El que nos dice dónde está la lesión. El edema simplemente es líquido libre, ¿vale? Que hay en exceso, que ocupa un espacio, ¿vale? Hay 2 tipos de edema, y el edema típico de tensión muscular, y hay el señal edema lauro, que sería como el del DOMS, que realmente no es que sea sangre, sino que de alguna manera esas fibras musculares acumulan más agua libre por una serie de cambios en el pH, en la red proteínica que aguanta lo que es la fibra muscular, y la señal de esa fibra muscular aumenta y es un edema-like signal, pero que realmente no es sangrado. Una miositis, un proceso inflamatorio, también sería una denervación después de una cirugía. ¿Cómo lo diferencias? Clínica. Pero luego también el edema te dibuja espacios anatómicos. Es lo que os iba a decir. Hay una cosita que realmente nos cuesta. Fíjate, el edema intersticial o edema en pluma es este que nos dibuja las fibras musculares. El esquema de Bayes que luego lo veremos. ¿Vale? El edema intersticial es el edema en pluma. El edema intermuscular es el que está fuera, ¿vale? Del músculo. Hay una cosita que es y yo le digo el blurring fibers, que es el borramiento de fibras, o sea, que son fibras desdibujadas. Que yo siempre les digo a los compañeros, coged un lápiz y dibujar. Claro, hay veces que encontramos que dentro de un músculo sobrecargado hay una zona con más hiperseñal, que ahora veréis, que es que esa zona no es sobrecarga, no es lesión. Yo le digo que hay como esa fatiga entre medio, y que probablemente esas fibras están acumulando un poco más de agua, no se han llegado a romper, pero lo que pasa es que la diferencia es que es focal, es ese punto. Mientras que el DOMS es más grande, una miositis es más extenso. Principalmente está ahí. Y es solo en el músculo, en el tendón no se ve. Correcto. Porque si es un excéntrico que más o menos te puede dar un poco de DOMS, así, ¿no? De líquido a nivel del tendón. Claro, en el nivel del tendón lo que podemos tener es esto de la matriz interfascicular entre las fibras, que haya un exceso de agua o de célula y entonces se vea la alteración de señal dentro del tendón, que es lo que he indicado antes. Que parece que a lo mejor por un tipo de elongación, esta matriz pues sangre por lo que sea, pero no sería el mismo concepto, de hecho, ¿vale? Aquí tenemos, mira, aquí tenemos esto que os decía, esto es un aductor con alteración de señal relacionada con la actividad, ¿no? Que envuelve las uniones mioconectivas y que en el seno de este edema algodonoso o esta alteración, aquí es un poquito más intenso. Aquí está pasando algo, ¿de acuerdo?
De hecho, las lesiones miofibrilares, las que son puramente de fibra muscular, están relacionadas con la sobrecarga. Normalmente ocurren en músculos que están sobrecargados, donde aparecen estas áreas, por ejemplo, en el área paraseptal del recto femoral, aparecen estas áreas borrosas de mayor intensidad que pueden acabar provocando la rotura miofibrilar. ¿De acuerdo? Y ya te digo, sería como muy focal esta zona, con la típica imagen miofascial de cremallera distal, sin rotura de epimesio, ¿vale? Porque no hay edema intermuscular. Edema intersticial, y el edema intermuscular es la típica lengüeta de líquido entre los dos músculos. Lo vemos en la imagen axial y en la imagen coronal. Más de lo mismo. Perdón, es que están haciendo una pregunta sobre el chat. No sé si irlas diciendo. Sí. Te preguntan, ¿cómo diagnosticas el edema en ecografía? ¿Cuáles son sus características? Qué buena pregunta. Os cuesta muchísimo, y lo sé porque justamente estoy haciendo un trabajo con el doctor Manu Wong de fusión para controlar la cicatrización de las lesiones musculares, y luego os explicaré que yo, uno de los checklists míos para ver si una cicatriz está yendo bien es mirar el edema, y vosotros no podéis. Realmente, si no hay un espacio virtualmente separado por líquido en una cantidad significativa, vosotros no vais a poder ver edema, el estilo blurring que yo digo, o este borramiento de fibras. No, estáis limitados en eso. Ahí os gano, mira. En pocas cosas, porque sois unos cracks, pero en eso realmente la resonancia magnética gana mucho. Continúo. Vale. Típico hematoma intermuscular que se produce en los tenis leg, ¿de acuerdo? Y que luego queda de manera crónica muchas veces un espacio virtual aquí separado con una lengüeta, ¿verdad? Que en un principio eso no repercute en mal funcionamiento del tríceps oral. O un hematoma intramuscular, ¿de acuerdo? Esto era, creo que es el tuyo. Creo que esto es el del gastrocnemio que vivimos tú y yo en el fútbol sala. Un plan hematoma que llegó a provocar casi un compartimental, ¿no? Bueno, porque Entró en quirófano, correcto. Lo que os decía de este edema que he dicho en relación con la actividad. Este artículo es muy bonito, del 2022, de CO, que indica esto, que claro, estamos diciendo sobrecarga continuamente. De hecho, yo era la primera que muchas veces utilizaba la palabra sobrecarga. Y a lo mejor es que le había hecho la resonancia para estudio del isquio y me encontraba que en el recto femoral había esta señal. Entonces le decía a Carlas, tiene la lesión del isquio, pero oye, tiene el recto femoral muy sobrecargado. Y muchas veces me decíais, no, pues está bien, no se me queja. Cierto, es verdad. Se ha demostrado que esta alteración de señal rodeando uniones miotendinosas, sobre todo es alrededor de conectivo visible por resonancia intramuscular, o ellos le llaman subfascial. Bueno, en la periferia del músculo, realmente está relacionado con la actividad física. Más de lo mismo, se acumula agua libre dentro de las células y dan este patrón. Y este patrón no significa absolutamente nada, ¿vale? Pueden estar haciendo vida normal y ellos no notan nada, simplemente es adaptativo al ejercicio. Sobrecarga, borramiento de fibras, y fijaros en este caso. Este es realmente es un bíceps que tiene este halo rodeando al tendón proximal que se hace intramuscular y realmente tenía lesión, o sea, tenía clínica y había áreas de blurring y en el seno de estas áreas de blurring aquí había una rotura miofibrilar, ¿vale? Que esto es lo que confirma lo que decíamos, ese área de desdibujamiento de fibras de alguna manera quiere decir que esas fibras no están respondiendo bien y puede ser que acaben rompiendo y se produzca la lesión miofibrilar en el seno del vientre muscular. Simplemente que me ha gustado antes mucho lo que ha dicho el doctor Vimuesa, ¿no? Estas sesiones van bien para quedarnos con ideas. Bueno, pues exacto. Los hematomas intramusculares, igual que los hematomas cerebrales, están en una atmósfera. ¡Ay!
están en una atmósfera que les hacen presentar una degradación de los productos de la sangre, ¿no? Y esto hace que actúen diferente, tengan campos magnéticos diferentes y por eso los veamos diferentes con las secuencias según el momento del hematoma. ¿Vale? Entonces, aquí es un poco el resumen de cómo podemos verlos en T1, T2 o DP, ¿vale? Y por qué los vemos así, por este producto de degradación. Y veis, según dónde estamos, podemos verlos de un color o de otro. Y esto es la Biblia. Hicimos un artículo con el doctor Jaime Isern, que es radiólogo del Clínic, y que era un artículo que luego os lo enseñaré, donde hemos escrito una serie de signos, tal. Y alguien dijo, ¿esto es la Biblia de la lesión muscular? No, esto es la Biblia de la lesión muscular, que la hizo el doctor Valius con el doctor Blasi, el doctor Pedet, está Lomar. Que un poco es muy sencillo, pero realmente necesitábamos que alguien nos lo explicara. Es cómo están distribuidas la estructura del vientre muscular. Son miofibras empaquetadas, rodeadas por endomisio. Esto conforma el fascículo. Los fascículos están rodeados por este perimisio, ¿de acuerdo? Y todo esto va a anclarse al tendón aponeurosis. El tendón, a medida que se va alejando de su origen en el hueso, se va adelgazando, ¿de acuerdo? Cuando queda como más plano y más delgadito es cuando le llamamos aponeurosis. Y cuando dejamos de ver la aponeurosis es cuando empieza la unidad miofascial. Hace poco pude hablar con el doctor Valius porque yo realmente esta parte de aquí me atrevo, soy muy atrevida, que no lo acabo de entender, que realmente el paratendón, que es tejido conectivo más bien laxo que envuelve al tendón, se extiende a hacer el epimisio. Claro, el epimisio teóricamente es tejido conectivo que está adherido al músculo y el paratendón teóricamente es más bien tejido conectivo que está más bien laxo, que actúa como una vaina. Lo lógico sería que el paratendón se continuara con la fascia que envuelve el músculo y el epimisio sería la continuidad de la aponeurosis. Pero en el estudio que ellos han hecho, parece ser que el doctor Glases insiste mucho que no es así, que realmente el epimisio se comunica con el paratendón. Como os he dicho, ¿por qué es importante eso desde el punto de vista de resonancia magnética? Bueno, porque entonces nosotros podremos decir en qué histoarquitectura tenemos la lesión. Si es el tendón, es en la zona donde el tejido conectivo es grueso, ¿vale? Que lo podemos medir, ¿vale? Y mide teóricamente más de 1 milímetro. Lo del tamaño, de que a partir del milímetro se mide 1 milímetro de aponeurosis, eso es mentira, porque de hecho, fijaros una cosa, el septo central es muy delgadito. Podríamos decir que es una aponeurosis. Pero las lesiones que se producen en el septo central, antes de romper del todo, que se abra un poco lo que es el tejido conectivo porque sangra, el tejido conectivo del septo central es grueso. O sea, realmente es un tendón intramuscular. Lo que pasa es que se aplana, pero es de un grosor significativo. Por tanto, no tenemos que pensar que es una simple aponeurosis. Aponeurosis realmente es cuando hace esta plana y que teóricamente se aplanan y teóricamente no es toda la proporción agrupada del tejido conectivo y del músculo. De hecho, ahora luego os enseñaré una cosa que eso lo hicimos con la doctora Rossi. Luego, hemos dicho que hay unión miotendinosa, hay unión miofascial. La unión miofascial es cuando ya no vemos tejido conectivo por resonancia magnética, perfecto. Que el tendón se va adelgazando, pasa a aponeurosis, perfecto. Y ahora tenemos que nombrarlo bien. Es lo que decía antes Alexeis, ¿no? A lo mejor no tantas medidas, pero sí poder hablar y decir cosas que nos entendamos con los traumas o con los médicos del deporte. Pues bueno, nosotros decimos lesión miotendinosa cuando vemos que afecta el tendón central o la frontera fritendón-tendón central, lesión mioponeurótica cuando es más adelgazado y aplanado, lesión mifibrilar cuando está en el seno del vientre muscular o lesión miofascial cuando, por ejemplo, esto es la cremallera distal. Tenemos aquí el tendón superficial, ¿no? La parte profunda
que se dispone en la cabeza corta y la cabeza larga, y aquí no vemos tejido conectivo y aquí tenemos un área de desdibujamiento de fibras. Esto sería una lesión de la cremallera profunda y sería una lesión miofascial. Luego también tenemos en el centro, esto eran todas lesiones periféricas y luego tenemos las lesiones centrales, más de lo mismo. Vale, diagnosticamos, ¿no? Caracterizamos la lesión, pero vamos a predecir. Y para eso, pues nos hicimos esta foto hace años con Gil, porque nosotros no pronosticamos, principalmente pronostica el equipo. Médico del deporte y el radiólogo trabajan juntos para llegar a un consenso para el diagnóstico y el pronóstico. El diagnóstico principalmente me lo quiero llevar yo. El papel del diagnóstico lo tiene el radiólogo o el médico del deporte que haga la ecografía. Pero el pronóstico lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque yo con la imagen les voy a ayudar a saber cómo de severa es la lesión y él va a conocer cómo es el jugador y en qué momento está y cómo está. De aquí que aquí este es el doctor Corbella, que es el jefe de servicios médicos del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues para cada equipo existen como diferentes roles, ¿no? Y para cada jugador hay la nutricionista, que valora cómo está el jugador desde el punto de vista nutricional. Hay el médico del deporte, que es el principal responsable. El radiólogo, el del laboratorio, porque en ocasiones, según cómo esté de anemia o tal, también puede ser la causa de una lesión muscular. Y aquí están las sesiones que hacemos pues, cada martes ahora, donde comentamos los casos y vemos el pronóstico de las lesiones, cuánto tiempo les vamos a dar. Desde el punto de vista de imagen, ¿qué signo es el que nos va a dar más información de cómo de severa o cómo de largo va a ser la necesidad de darle de tiempo para que cicatrice? Principalmente es ver el tejido conectivo, ¿vale? Que aquí Peñamaro pues va más un poco más a mí, que está de acuerdo que la fascia para tendón se continuamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sabemos que el tejido conectivo está distribuido en el músculo de manera como una red. Y esto lo explicamos con la doctora Bossi hace años, explicando, ¿te acuerdas? Un poco para que entendamos. Es como si el vientre muscular es... cada celita de esta estuviera de color rojo, ¿de acuerdo? Y cada cosita negrita es lo que es el perinisio que está dentro del músculo. Aquí estaría el epinicio, ¿de acuerdo? Por aquí vendría la polibrosis y aquí tenemos el gran tendón. Muy bien, si tenemos una lesión en la región del tendón, ¿qué le va a pasar a esta gran red? Si hay derramamiento, ¿no? Por tanto, claramente, esto es una lesión de muy mal pronóstico. Claro, si estamos ante un vientre muscular crónico que no va a perder tanta la tensión, no vamos a ver, claro, que este vientre muscular se ha caído, pero si la rotura está aquí, claramente esta transmisión de fuerzas se ha interrumpido. Mientras que si la lesión es en la periferia, ¿qué pasa? Bueno, va a poder tirar, pronto va a poder tirar, según cómo a lo mejor tendrá clínica porque sangre más o menos, ¿vale? Pero realmente lo que es el vientre muscular aguantará bien, ¿verdad? Pues bueno, principalmente localizamos en la histoarquitectura dónde está la lesión. Nosotros en el Barça, bueno, hemos creado, junto con el doctor Valle, esta clasificación que se tiene que reoptimizar, evidentemente, pero es una clasificación que considero que una vez la empiezas a utilizar, es muy fácil, muy sencilla y que tiene algunas pistas que te ayudan un poco a un simple golpe de vista saber dónde estás. Fijaros, sobre eso que os decía, es este detalle, la localización. Si tenemos que la lesión está en el tercio proximal del muslo y afecta a la unión miotendinosa proximal, pensando en el esquema de del isquio, estamos arriba y la unión miotendinosa proximal. Es muy fácil que si digo que la lesión es del tejido conectivo, estemos o en tendón central y como consecuencia es una lesión severa. Por tanto, si nosotros vemos que es una IPP, o sea, que se pronuncian las dos siglas, IPP 3R0, quiere decir que es una lesión tendinosa que ha repercutido en el tejido conectivo, ¿vale? Disrupción tendinosa o retracción o pérdida de tensión, y que estamos arriba de todo. Jolines, estamos en muy mala lesión, un pronóstico muy malo.
Igual si decimos DD, si coinciden estas dos letras, quiere decir que es distal y es la unión miotendinosa distal, que es donde el tendón distal es grueso, ¿vale? Por tanto, localizamos, decimos qué tipo de lesiones, según la imagen, y además damos información de si es una relesión o no. Vale, hemos geolocalizado la lesión. Hemos clasificado la lesión. Aquí tenéis diferentes ejemplos. Por ejemplo, esta sería una indirecta que se ubica en el tercio distal del recto femoral, afecta a la unión miotendinosa proximal porque es el septo central que nos viene de arriba, es un grado 3 porque hay alguna rotura miofibrilar y es una primera lesión, es un C, ¿vale? Aquí no coinciden las dos letras, ¿verdad que no? Y no hay una 3R, porque si hubiera una R quiere decir que el septo estaría retraído, mal rollo. Pero al ser que es de P, no nos preocupa en exceso, ¿vale? Y de D, 2,0. Esto es una cremallera distal y es un 2, ¿por qué? Porque lo que vemos es un desdibujamiento, no vemos una clara pérdida o rotura de la histoarquitectura. Y esta sería una lesión mifibrilar del recto femoral arriba, ¿vale? Y es cerca de la unión miotendinosa distal. También, las tres serían de muy buen pronóstico. Continuamos. Tenemos signos claramente que se hayan demostrado con un trabajo estadístico que sean de mal o buen pronóstico. Pues aquí están estos diferentes estudios. De hecho, Kumaraben hizo este artículo donde habla de los diferentes estudios que se han hecho para encontrar signos radiológicos predictores del return to play. Nosotros vamos bastante en consonancia con este trabajo, con Fournier-Farley, ¿no? Que consideran que una lesión severa, que sería un grado 3, ¿vale? O un grado 3R, que el cross-sectional area sea mayor del 75%. Normalmente no lo medimos, aunque a mí muchas veces me gusta medirlo por poder poner más datos en un informe que quede mejor estudiado, ¿vale? Pero un cross-sectional area importante, superior al 75%. Que haya waving sign, retracción, que afecte el tendón central de los isquios o que afecte el free tendon, todo eso son signos de mal pronóstico, de predictores de un return to play largo. Luego también hay este otro estudio que simplemente dicen una lesión severa y la incapacidad de seguir con la actividad son signos, uno clínico y el otro radiológico, de mal pronóstico. Y más de lo mismo, aquí la afectación del free tendon y que no haya, la afectación del free tendon es mal pronóstico y que no haya lesión es buen pronóstico. ¿De acuerdo? Aquí hay diferentes signos, pero esto realmente fue una parte del artículo que simplemente consideran entre la experiencia de los expertos, la opinión de los expertos y la literatura. Fijaros que hay un detalle, que los expertos consideran que la lesión sea positiva en la resonancia magnética, no tiene que aportar mucha información. Sin embargo, en la literatura han habido estudios que claramente dicen que una resonancia negativa teóricamente es muy buen. Vale, ¿qué más? Cuando a mí me llega el paciente a la resonancia magnética, yo tengo que saber decir todo esto. Músculo afectado, como resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora, la unión miotendinosa o unidad miofascial, qué tipo de lesión, qué clasificación y si hay factores de mal pronóstico. Esto es el informe que muchas veces pongo y en vuestra conclusión os lo pongo. Luego actúa esto. Esto fue un resumen que hicimos en la guía de la lesión muscular, donde, bueno, pues lo hicimos con el doctor Pruna, que dijimos, oye, vamos a hacer muy fácil todas las lesiones que nos podemos encontrar en el recto femoral o en los isquios o tal. ¿Qué tipo de lesión, cómo afectado está el tejido conectivo? Y más o menos, ¿cuál es a grandes rasgos, el tiempo que tendríamos que considerar ante la imagen de esa lesión? Que luego varía, evidentemente, pero lo estándar, lo más frecuente es esto, ¿vale? Por tanto, una vez ellos reciben mi informe, con un background de este estilo, se decide más o menos el return to play junto con el tipo de jugador que haya. La reso nos sirve también para controlar y detectar complicaciones, pero esto lo veremos más tarde. Y hasta aquí la primera parte
de las charlas de la lesión muscular. Estamos en una era moderna, equipo multidisciplinar es básico, es decir, haceros amigos de radiólogos. Aquí tenéis una, Alexis es otro, porque es ideal que nos podáis llamar y poder comentar los casos para que entendáis también nuestros informes. Podemos caracterizar y predecir retrato play. Necesitamos hacer seguimiento de la lesión, eso lo veréis ahora luego, y esto